como decíamos en nuestros titulares, el viaducto instalado en la intersección de las avenidas República Argentina y Eusebio Ayala presenta algunos baches y otros problemas de mantenimiento, lo cual puede traducirse en una trampa mortal para los automovilistas. Desde la Municipalidad de Asunción informaron que están esperando el momento oportuno para hacer el trabajo de bacheo. Cortos en extensión, pero profundos de altura, son los baches que se fueron multiplicando en la capa asfáltica del viaducto que permite cruzar la avenida Eusebio Ayala por República Argentina. A pesar de la estrecha dimensión del puente elevado, los conductores logran a duras penas esquivar los agujeros, pero la situación podría tornarse más peligrosa circulando de noche o presionando con mayor fuerza el acelerador. Además de los agujeros que pudimos observar en la capa asfáltica sobre el viaducto, entre otros evidentes desperfectos, este es el estado en el cual se encuentra la vía que permite a los automovilistas y ciclistas retomar la avenida Eusebio Ayala. Se hace bastante difícil eludir ese bache. Incluso camionetas de gran porte deben disminuir la velocidad para cruzar sin sufrir daños mayores y a la noche, con menor visibilidad, caer en él podría ocasionar serias lesiones a algún motociclista. En la Dirección de Vialidad de la Municipalidad aseguran que la vía necesita ser recapada, pero para ello se debe realizar el trabajo cuando las condiciones climáticas lo permitan, fuera de temporada de lluvias y en días y horarios que no perjudiquen al tráfico. Vamos a buscar un momento donde podamos hacer podamos implementar todo ese esquema de desvío, porque ese viaducto es un paso muy importante y genera mucho tráfico. Entonces tenemos que hacerlo en un horario donde no causemos problemas a los automovilistas. Entre tanto, solo la prudencia de quienes circulan por esta avenida permitirá evitar posibles consecuencias.